La abundancia y la prosperidad son posibles y fáciles de lograr en tu vida. Acompáñame hasta el final de este video porque estamos a punto de compartir contigo un gran tesoro. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo los diversos sistemas de creencias que tenemos interiorizados están influyendo en cada paso que damos y cómo afectan en nuestra prosperidad. Con frecuencia, las personas están autosaboteando, sin siquiera ser conscientes de ello, a través de palabras, pensamientos y estados de ánimo, impulsado por creencias negativas, las cuales están moldeando el tejido de su realidad constante. Ya lo dijo Bob Proctor, demasiadas personas tienen una mala imagen de sí mismas porque no se conocen a sí mismas. Muchos se resignan a la idea de que son lo que son por diversas adversidades de la vida y se definen e identifican con la desgracia. Dicen de sí mismos que son pobres porque no tienen buena suerte o que no tienen buena suerte porque son pobres. Y estas condiciones los sentencian a caer en un círculo vicioso que los mantiene estancados. Se cumple el que no saben que tienen el poder natural de cambiar su realidad desde lo profundo de su mente. Y por causa de no conocer esta clave, se vuelven víctimas de ese poder en un sentido negativo, ya que el subconsciente nunca deja de operar y obedecer instrucciones en su incapacidad de distinguir la naturaleza de estas. Es común que muchas personas se sientan con el derecho a culpar de su sufrimiento a Dios, a la vida, al gobierno y a su entorno más inmediato, especialmente al tratarse de temas de salud, familia y dinero. Pero deben darse cuenta de algo que es crucial. Incluso si las circunstancias no elegidas, como bien pueden ser el lugar de nacimiento, la familia y la sociedad circundante, han condicionado a alguien a tener una vida difícil, eso no significa que la persona está condenada a ser una eterna víctima de su primera suerte. Somos capaces de rehacernos, pero el poder real no lo confieren las quejas, ni el pensar que estamos destinados a ser miserables. El poder capaz de transformarlo todo se encuentra dentro de nosotros mismos y radica en nuestras creencias y actitudes. Cuando culpamos a alguien o a algo, en realidad, estamos diciendo que la vida es injusta. Y si creemos que la vida es injusta y cruel, seguiremos manifestando injusticias y más angustia. Pero si nos hacemos cargo y asumimos nuestro poder interior de forma consciente, empezaremos a utilizar nuestro potencial divino y sabremos que siempre fuimos ese Dios al que llegamos a odiar y juzgar. Podemos decir con confianza que la mente es el componente más importante de nuestras vidas, pero es por medio de nuestros actos conscientes que confirmamos y asumimos nuestras creencias
estados mentales y emociones, los cuales no siempre son positivos. Si hablas del dinero con vergüenza, miedo, dudas y preocupación, el dinero huirá de ti y creerás que no lo consigues por ser desafortunado. Cada vez que tomamos una decisión y repetimos un patrón de conducta, ya sea en el habla o en la acción, estamos creando y reforzando redes neuronales que forjan continuamente actitudes. Y es allí cuando nos hacemos prisioneros de esas actitudes y se convierten en un bucle del que parece no haber escapatoria. Recordemos las palabras de Carl Gustav Jung cuando dijo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esta idea del destino está muy relacionada con las actitudes que desarrollamos en la vida. Una actitud es un estado y disposición mental hacia algo o alguien y nos conduce a pensar y hacer las mismas cosas todo el tiempo, complicando la tarea de intentar tomar un camino diferente, aun si la promesa es mucho mejor. Una mala actitud llena de desesperanza no puede ver ninguna oportunidad, aun si hubieran miles de ellas enfrente. Y ese es el centro del tema de hoy. Es verdad, dijimos que atraer abundancia es fácil, pero ¿cómo lidiar el hecho de perder la esperanza por causa de estas actitudes rebeldes y por causa de palabras y reacciones automáticas y negativas a las que estamos acostumbrados por tantos años? Te daré un ejemplo para ilustrar la solución. Al ver una película, somos capaces de admirar personajes y situaciones con las que nos sentimos identificados. Disfrutamos la fantasía y algunas personas hasta llegan a llorar. Conectan emocionalmente, pues viven el momento al máximo, están presentes. Si somos capaces de sumergirnos en la ficción a tal punto y de disfrutar de lo irreal como si fuera real, al igual que nos sumergimos en una película y nos permitimos sentirnos identificados con los personajes y las situaciones, también podemos sumergirnos en nuestra visión de abundancia y prosperidad. Podemos imaginarnos viviendo esa vida abundante y disfrutar de esa visión como si ya fuera una realidad presente. Al hacerlo, estamos creando una conexión emocional con nuestro deseo de abundancia, lo cual puede ayudar a manifestar esa realidad en nuestras vidas. Así como nos permitimos creer en la ficción de la película, también podemos permitirnos creer en la posibilidad de una vida abundante y próspera para nosotros mismos. Lo que es más, podemos controlar y educar nuestro estado de ánimo y sentirnos dichosos, prósperos y exitosos, como si ya fuera nuestra realidad, como si ya tuviéramos aquello que anhelamos en nuestras manos. En consecuencia, nuestras palabras, acciones, sintonizarán con la forma en la cual nos sentimos y empezaremos a reprogramar
nuestros sistemas de creencias negativos bajo el impulso de una actitud positiva. Sobre esto, Bob Proctor dijo algo muy sabio: sigue tus sueños y fantasías. Empiezan como ideas, se convierten en imágenes y terminan convirtiéndose en realidad. Así es, una vez que cambias tus viejas creencias sobre la escasez, la pobreza, la mala suerte y la resignación, y además incorporas nuevos y fuertes pensamientos de prosperidad en tu mente subconsciente, abundancia, riqueza, éxito y bienestar, empezarás a notar cambios graduales en tu vida. Personas que no te convienen se marcharán. Harás nuevas amistades que nutran tu alma. Se te presentarán oportunidades y herramientas que sabrás aprovechar y sentirás que los eventos fluyen como el agua pura. Sentirás que el universo te está guiando. Pero, ¿cómo tener éxito y no fracasar en el intento? Lo principal es la constancia y la disciplina. Educar la mente requiere que nos mantengamos en observación a nosotros mismos para que rectifiquemos si tenemos momentos de debilidad y frustración en los que digamos y hagamos cosas que no son sabias. Piensa bien antes de hablar. No le eches la culpa a nada ni a nadie de tu situación, ni digas que jamás vas a salir de ahí, porque estos decretos te mantendrán en el mismo lugar. En lugar de eso, proyecta la imagen de una persona próspera y agradecida y verás que la prosperidad eventualmente te alcanzará. Es indispensable ignorar comentarios negativos de otras personas y evitar contarles tus planes y deseos si ellos no te apoyan. Tomar distancia de ellos en la medida de lo posible puede ser todavía mejor. Debes saber que la opinión que tengan los demás de tus aspiraciones y posibilidades no tiene más poder que tus propias creencias y convicciones. Pero es prudente proteger la energía de tus metas y protegerte a ti mismo de provocaciones evitables. Rodearte de personas positivas marcará una diferencia significativa, pues su apoyo también tendrá un impacto energético poderoso en tu camino. Es fundamental que no pierdas el foco de tu visualización y que cultives la inspiración en aquello que deseas alcanzar con dedicación, como puede ser conseguir un empleo, crear tu propio emprendimiento y hacerlo prosperar, o que personas que te deben dinero te paguen antes de lo esperado. Otro consejo para ti es que determines si estás consumiendo contenido que te hace pensar en escasez y fracaso y en su lugar llenes tu mente de material de crecimiento personal, autoestima, fe, prosperidad y sobre el poder de la mente subconsciente. ¿Te animas a tomar medidas para convertirte en un imán de prosperidad y abundancia? No lo olvides, el secreto del cambio está dentro de ti. Todo depende de tu actitud. Déjame leerte en los comentarios. Un saludo para todos.